Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, 4 temas en 4 especialidades totalmente distintas para que usted tenga información muy interesante y muy fresca sobre medicina. Hola Salud Tucumán es la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre flebología, especialidad de la medicina que está relacionado al tema de las varices. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque le hemos mencionado a ustedes que antes, cuando había que tratar a una persona con varices y había que tratar de eliminar estas varices, muchas veces estas personas tenían que pasar por un quirófano. Hoy en día, y gracias al avance de la medicina, esto ya no es así. Hay tratamientos que se realizan en un consultorio en forma muy fácil, muy sencilla y que se pueden tratar sin quirófano, sin cirugía de ningún tipo y eliminar las varices. Hoy el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional de la ciudad de Tucumán, nos va a contar cómo es posible tratar las varices con espuma. Una espuma médica, una espuma que existe dentro de esta especialidad de flebología, que inyectada en una forma especial, elimina las varices sin pasar por el quirófano. El doctor Santiago Muñoz. Hoy comenzaremos hablando de una técnica muy difundida mundialmente y que nos da muchos buenos resultados y grandes satisfacciones en aquellos pacientes seleccionados que no quieren o no necesitan una cirugía muy invasiva. Y vamos a hablar específicamente de lo que es la esclerosis de grandes vasos. La mayoría de la gente escuchará hablar de la palabra foam, una palabra espuma, o sea, uno le coloca en realidad el mismo líquido de la esclerosis que uno realiza al paciente, nada más que trata de que sea un mayor volumen y que tenga un mayor efecto. Esta técnica puede ser utilizada sobre todo en pacientes en las cuales la cirugía está contraindicada por diversos elementos cardiológicos, por edad, por fobias, por múltiples elementos que nos impiden llevarlo al paciente al quirófano. Es una técnica que puede ser realizada cuando son varices que están en la superficie sin necesidad de guía ecográfica. Ahora, una vez que las varices o las venas están insuficientes, que nosotros hicimos el diagnóstico a través del ecodoppler, es una técnica que tiene que ser hecha con guía ecográfica. Realizarlo ecodirigida se llama. El paciente nos llega a la consulta, nosotros hacemos obviamente un ecodoppler, hacemos la semiología correspondiente, evaluamos al paciente, nos sentamos y le decimos: señor o señora, usted es factible de este tratamiento, no necesita ingresar al quirófano. El resultado va a ser bueno o muy bueno o excelente, depende de las características del paciente y su enfermedad, siempre teniendo en cuenta que todo lo que nosotros realizamos es para darle una mejor calidad de vida, o sea, siempre va a mejorar el paciente. ¿Cuánto? Siempre va a depender de múltiples factores, tanto del paciente como de los técnicos y de los médicos que los realizamos. Esta técnica de espuma puede ser realizada en el consultorio. También puede ser asociada durante cirugías. Es una técnica muy noble, pero tenemos que tener en cuenta que es una técnica que hay que repetir varias las sesiones. La escleroterapia de grandes vasos es una técnica que está muy bien conceptualizada y una técnica que está muy bien aprovechada en el mundo entero. Es una técnica sobre todo para aquellos pacientes que no quieren operarse. A partir de ahora iremos viendo cómo se realiza la técnica, se utiliza esclerosantes con altas concentraciones, se los realiza en forma de espuma o de líquido independientemente y a partir de ahí se lo coloca en las venas.
Puede ser en forma directa, cuando nosotros las vemos, que son las varices, o en el caso de que haya perforantes insuficientes, que son venas internas, o la safena insuficiente, o etcétera, que son lo que la gente dice varices internas, me duele. En esos pacientes lo hacemos en forma ecodirigida. Los resultados son muy buenos, el paciente tiene una mejor calidad de vida y mucho confort, y sobre todo ha evitado la cirugía. Y esta técnica también nos sirve en aquellos pacientes que tienen en la parte baja de la pierna, y aquellos que lo tienen lo están sabiendo, unas durezas, tienen la piel indurada, tienen acartonada, y por debajo de eso tienen venas que están enfermas. Sin otra cosa, nosotros tenemos que decir que el paciente tiene que hacer la consulta, y en base a esa consulta y a los métodos complementarios se realizará la mejor técnica para este. En este segmento vamos a hablar sobre cardiología. Hoy estamos en compañía del doctor Bruno Alori, integrante de lo que es el ITEC, Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón, que funciona justamente aquí en la ciudad de Tucumán. Vamos a ver hoy de qué se trata el bypass. ¿Cuántas veces usted escuchó que a una persona le practicaron un bypass cardíaco? ¿Cualquier persona va a este tipo de cirugías? ¿Cuándo es que se requiere una cirugía de esta magnitud? El doctor Bruno Alori, desde el ITEC, nos explica lo que es el bypass cardíaco. Bueno, las coronarias son las arterias que nutren al corazón. El corazón es un músculo que, como todo músculo, con su actividad necesita de oxígeno. Cuando hay una lesión en alguna de las coronarias, el oxígeno no llega de forma adecuada, entonces se produce la sintomatología de la enfermedad coronaria, que por lo general es lo que se llama angina o dolor de pecho. Cuando hay enfermedad coronaria, se estudia el paciente y se ve la anatomía de esas arterias, y de acuerdo a eso se decide a realizar diferentes procedimientos. Uno de esos procedimientos es la cirugía. La cirugía de bypass coronario consiste en saltear las obstrucciones con diferentes conductos. Podemos usar conductos arteriales o conductos venosos. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede usar una arteria del brazo u otra arteria que va por dentro del tórax, o se puede usar una vena, por ejemplo la vena safena. Anatómicamente las coronarias son tres. Tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que se divide rápidamente en dos ramas. Una que se llama descendente anterior y otra que se llama circunfleja. La indicación estricta de cirugía de bypass es cuando hay lesiones de tres vasos de ellos, es decir, que los tres están afectados. Cuando hay lesión del tronco de la coronaria izquierda, también es indicación de cirugía. Y si hay dos vasos, es decir, cualquiera de esos tres, pero dos están comprometidos, también hay indicación de cirugía. Todo esto debe ir acompañado de el estado previo del paciente y de la decisión propia del paciente, como así también la anatomía coronaria. Dentro de la cirugía coronaria hay diferentes formas de abordar al corazón y formas de hacer la revascularización. Por lo general la cirugía se hace por esternotomía mediana, es decir, una incisión por el medio del tórax, y se puede hacer con circulación extracorpórea, es decir, parando el corazón y utilizando una máquina que oxigena la sangre y la distribuye por el resto del cuerpo mientras el corazón está detenido. Y otro tipo de cirugía coronaria es la cirugía sin circulación extracorpórea, o sin SEC, como se puede leer o ver en publicaciones, que se realiza la cirugía a corazón batiente, es decir, mientras el corazón está latiendo, se realizan los bypass en diferentes sitios. Son
dos herramientas con las cuales el cirujano cuenta y que de acuerdo al paciente y de acuerdo a la anatomía coronaria uno puede decidir por una o por otra. Los resultados de ambas son muy similares. La cirugía coronaria es muy segura porque se ha estudiado a través de 40 años y hoy por hoy sigue siendo uno de los métodos más eficientes para el tratamiento de la enfermedad coronaria. La cirugía coronaria se realiza a través de una anestesia general con intubación endotraqueal y el postoperatorio consiste se realiza en una sala de recuperación cardiovascular que está a cargo de los especialistas que son cardiólogos recuperadores cardiovasculares. Por lo general salen con asistencia respiratoria mecánica, es decir, intubados, y están con respirador. A medida que va pasando las horas, se va evaluando tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de laboratorio, cómo va evolucionando el paciente y se procede a destetar al paciente el respirador para extubarlo. Eso en términos medios ocurre entre las 2 horas y las 6 horas del postoperatorio, siempre y cuando el paciente evolucione de forma favorable. Por lo general la cirugía coronaria tiene un tiempo de internación media de 4 a 7 días, eso es el término general. Hay pacientes que evolucionan más rápidamente y se pueden ir de alta con más anticipación. Después la vida del paciente, las primeras 2 semanas es un reposo relativo, puede caminar, puede alimentarse, puede valerse por sus propios medios. El único cuidado importante de un paciente que es sometido a una cirugía coronaria es el cuidado del esternón, porque es una fractura provocada, por lo cual hay que esperar que se calcifique nuevamente el esternón, y eso ocurre más o menos entre los 30 o 60 días. Luego de eso, el paciente puede hacer vida normal, puede hacer cualquier actividad física, incluso puede hacer natación, ciclismo o cualquier actividad que desee. En cuanto a la vida posterior al bypass, casualmente el bypass se ha visto que mejora los síntomas de enfermedad coronaria, reduce la posibilidad de muerte súbita por enfermedad coronaria y prolonga la vida. Esos son los 3 efectos que tiene la cirugía de bypass coronario. Entonces, si nosotros operamos a un paciente, quiere decir que el paciente tiene que retomar su vida de la forma lo más normal posible, porque ese es el objetivo de la cirugía. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y hoy estamos en compañía del doctor Ignacio Leszczynski. En programas anteriores estuvimos viendo y hablando sobre lo que es el glaucoma, una enfermedad que es importante detectarla a tiempo porque en sus primeros inicios no produce síntomas de ningún tipo y cuando los síntomas aparecen es porque algún tipo de daño ya existe y ya hay. Hoy el doctor Ignacio Leszczynski nos va a hablar justamente de lo que es el tratamiento de glaucoma, la aplicación de láser en algunos casos y cómo es la cirugía del glaucoma. El doctor Ignacio Leszczynski, oftalmólogo desde la ciudad de Tucumán. ¿En qué consiste el tratamiento de un paciente que tiene glaucoma? El tratamiento consiste básicamente en 3 pilares. Un primer pilar que va a ser un tratamiento médico. Ese tratamiento médico se realiza normalmente con gotas.
el paciente va a tener que colocarse todos los días en forma metódica las gotas. Generalmente uno trata de asociarlo con la vida normal de la persona, cosa de que la incorpore como un hábito normal de todos los días. Como uno es levantarse y cepillarse los dientes, será también el levantarse y colocarse las gotitas en el horario que uno lo va a asociar con alguna de estas tareas diarias. Las gotas van a tener que ser usadas en forma permanente y de por vida, ya que la gota va a ser la encargada de disminuir la presión ocular y que maneje presiones oculares normales ese ojo. La otra forma es con tratamiento médico. La segunda forma puede ser con láser. Hay algunas patologías y algunas características, algunos glaucomas con ciertas características que se pueden realizar algún tipo de cirugía con láser y de esa forma o disminuir la presión ocular, o en otros casos que tienen características anatómicas, características de la forma del ojito muy particulares. Con procedimientos con láser uno puede evitar que esa persona pueda tener o desarrollar un problema mayor el día de mañana. La tercera pata del tratamiento es la cirugía. La cirugía es una intervención que se realiza, por supuesto, en el quirófano. Es una cirugía totalmente ambulatoria desde el punto de vista que el paciente va a llegar caminando al quirófano, se va a realizar la cirugía y se va a retirar del quirófano. No es una cirugía que necesite estar internado el paciente después de la cirugía. Y todas las cirugías nuestras oftalmológicas generalmente se hacen con anestesia local. Por lo tanto, tampoco hay que dormirlo al paciente o colocarle algún tipo de hipnótico para que no haya dolor, ya que no va a tener dolor durante el procedimiento quirúrgico. Lo que sí es importante remarcar que la cirugía de glaucoma es una cirugía en donde mucho del procedimiento se hace dentro del quirófano y también el procedimiento continúa luego en el postoperatorio en el consultorio para tener el manejo de esa cirugía de glaucoma. ¿En qué consiste la cirugía? En realidad uno no está operando la enfermedad glaucoma. Lo que uno está haciendo es operando la presión ocular. Lo que uno quiere hacer es bajarle la presión ocular al ojo, si no fue efectivo eso antes con la medicación, con gotas, o si no fue efectivo antes con el láser. Pasamos a la tercera parte, que es la cirugía. Y en la cirugía lo que uno va a hacer, va a realizar una escotilla para que a través de esa escotilla uno pueda permitir que el líquido pueda salir más fácil del ojito hacia afuera. Si uno se pone a pensar en qué ocurre dentro del ojo en el glaucoma, uno debería pensar que el ojo normalmente siempre está produciendo líquido, ¿sí? Es como un grifo que tenemos abierto y tenemos un resumidero por donde se va a ir ese líquido permanentemente que está entrando en esa pileta. El problema es cuando el resumidero se empieza a trancar y el líquido está abierto siempre en la misma cantidad. Cuando el líquido está abierto en la misma cantidad y el resumidero empieza a trancarse, ese agua en el caso de una pileta empezaría a rebalsar, pero dentro del ojo empieza a producir mucha tensión dentro del ojo. Entonces la forma de operar y de bajar la presión ocular es tratar de facilitar esa salida del líquido de adentro del ojo hacia afuera. Y la forma que lo hacemos es a través de una cirugía en donde hacemos esta escotilla para permitir que el líquido salga más fácil del ojo, de adentro del ojito salga hacia afuera. O en otros casos también está indicado el hacer una cirugía que es colocar un implante, donde este implante lo que va a hacer es justamente va a ayudar a que el líquido pueda salir desde la parte interna del ojo que no está pudiendo salir porque justamente está trancado o está ese resumidero por donde tiene que salir el líquido no está encontrando su salida. Por lo tanto tenemos que ayudarlo a salir de alguna forma. De estos implantes que uno puede colocar dentro del ojito, que hay diferentes tipos de implantes, van a ayudar también a que la cirugía sea exitosa y que podamos evacuar el líquido adentro del ojito hacia afuera. La enorme mayoría de los pacientes van a poder andar muy bien con tratamiento médico, pero hay un grupo de pacientes en donde uno le colocó la medicación, le fue agregando o fue cambiando gotas y no pudo controlarse la presión adecuadamente. O está usando una medicación y en el tiempo esa medicación le causa algún tipo de alergia o algún tipo de reacción adversa que no la tolera la gotita. O simplemente no puede manipular los frascos y no puede hacerse el tratamiento en forma personal. Por lo tanto, la cirugía tiene muchas indicaciones para los casos en donde el tratamiento médico no está pudiendo controlar la enfermedad.
En este bloque vamos a hablar sobre urología. Hoy estamos en compañía del doctor Lucas Rasguido, quien es integrante del CUR, Centro Urológico Rasguido, en la ciudad de Tucumán. El tema al que haremos referencia hoy tiene que ver con cáncer de vejiga. No es uno de los cánceres que más abunda en el mundo de la medicina, pero sí es importante que lo conozcamos, cuáles son sus síntomas para poder detectarlo a tiempo y poder tratarlo en forma conveniente. Hoy el doctor Lucas Rasguido, desde el Centro Urológico Rasguido, se refiere a este tema. La vejiga es un órgano que se encuentra en la parte baja del abdomen. Es un órgano hueco que almacena la orina proveniente de los riñones para su excreción posterior al exterior. A nivel de este órgano se pueden producir lesiones de tipo cancerígenas, sobre todo en la mucosa que lo recubre en su interior. Existen 3 tipos de cáncer de vejiga que comienzan en las células que la revisten: el cáncer de células de transición, escamosas o el adenocarcinoma. Los factores de riesgo que determinan este tipo de lesiones serían el tabaquismo y el contacto con algunos químicos en el trabajo. Para su diagnóstico es importante realizar un estudio de laboratorio, tanto de sangre como de orina, así como un estudio citológico para la determinación de células malignas. Otro de los estudios que se puede realizar es la cistoscopía, que es la introducción de un endoscopio a través de la uretra, ingresando de esta forma hacia la vejiga para de alguna forma observar o estudiar el interior de la vejiga en búsqueda de algunos sectores anormales que nos puedan estar indicando la presencia de algún crecimiento de tumoración maligna. Durante la endoscopía también es factible la realización de la toma de muestra de estos tejidos para su análisis anatomopatológico posterior. En cuanto al tratamiento, consiste en una previa estadificación del paciente para de esta forma determinar la mejor conducta en relación al estadio de la patología del paciente. Uno de los tratamientos, y que es uno de los más importantes que realizamos acá en el centro urológico, es la resección transuretral con un resector bipolar de marca Richard Wolf. Otro de los estudios diagnósticos que solicitamos son la radiografía de tórax, la tomografía de abdomen y pelvis, como así también una resonancia magnética nuclear. En el caso de dolor óseo y sospecha de metástasis a este nivel, se solicita una gammagrafía ósea. De lo que es factible realizar en este tipo de patologías es la resección transuretral de la lesión a nivel de la vejiga. Esta resección se realiza con un recetoscopio, que en el centro urológico contamos con el recetoscopio bipolar Richard Wolf, y de esta forma resecamos la lesión por completo, como así también investigamos si hay infiltración o no a nivel de la capa muscular de la vejiga, que esto ya modificaría la conducta a seguir en cuanto al tratamiento oncológico. El cáncer de vejiga se puede diseminar de 3 maneras: una a los tejidos circundantes, o sea, próximos a la lesión, a través del sistema linfático o a través de la sangre, que ya determinaría la presencia de lesiones secundarias o metástasis. El pronóstico dependerá del tipo de cáncer y del estadio en el que se encuentra el momento del diagnóstico. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana, domingos 12:30 horas del mediodía, aquí en Canal 8. No se olvide, muchas gracias por su compañía.